Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar una entrevista a fondo de un diputado electo que fue diputado, un hombre de la política regional, pero que lo importante no es que vaya a ser diputado, ni tampoco que haya sido director de un instituto de la derecha o la centro, sino que hoy día, por esas cosas del destino, está en el Olimpo. Tiene algo así como es el que junta los polvitos mágicos con el agua de colores para ir desarrollando las pócimas del futuro gobierno. Dicen que es uno de los que está muy cerca del presidente electo José Antonio Kast. Para mí es un gusto armar una reunión y conversar con Luis Pardo Sanz. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, Rodrigo, gusto saludarte. Voy a tener que desmentirte para no tener problemas. ¿No? ¿No tiene pócima? No, no tengo ni pócimas ni polvos mágicos, pero estamos colaborando como partido en el futuro gobierno, aportando contenidos programáticos, aportando personas que pueden, por sus capacidades y experiencia, aportar en el futuro gobierno, y es un proceso en el cual, por cierto, están participando además muchas personas. Bueno, pero estar sentado en la mesa del poder siempre es importante, ¿no? ¿O no? Es entretenido más que importante. Bueno, hablando de entretenido, en el día en que estamos grabando un día jueves, eh, apareció el presidente electo en una conversación y una reunión en Icare, muy distendido, en una conversación muy franca. Estaba también el presidente Frey, al final sacó una foto, estaba su ya parece definitivo, ya lo dijo, futuro ministro de Hacienda, y conversó y dijo varias cosas. Sobre eso quiero referirme. La gente está impaciente. Dijo una cosa que quiero corroborarla con usted, porque si usted está en la mesa de esa, ¿es efectivo o no es efectivo de que el martes de la semana subsiguiente, el martes 20, él va a dar a conocer su gabinete y que en ese gabinete podría haber biministros, triministros, ministros con varias carteras? Claro, el presidente lo ha dicho además públicamente que inicialmente iba a ser el 15, ahora él mismo anunció el 20 para dar a conocer lo que van a hacer el gabinete y probablemente también los delegados regionales, los delegados presidenciales en cada una de las regiones. Ya, eso indudablemente que representa también un avance en relación y un cambio en relación a gobiernos anteriores, porque da una cierta claridad y permite un cierto orden del traspaso con alta anticipación en las regiones y en el país. Ahora, desde ese punto de vista, digamos, ¿cómo siente usted que se está dando el traspaso? Porque los simples mortales que no nos sentamos en ninguna mesa ni participamos en nada, pero miramos, eh, encontramos señales complejas esto. Por ejemplo, lo que demuestra o uno puede subentender de esta cosa tan rara que se esté todavía conversando de la ley de presupuesto de este año en enero del año, cuestión que habitualmente se hacía en años anteriores, y que en esta ley de presupuesto aparezcan, entre comillas, por no decirlo, amarre a los asientos, aparezcan además, digamos, eh, eh, unas normas que deberían, no sé, ser cuestionados en la Cámara,
porque dice que harían como apenado a algunos de los actuales trabajadores públicos, pero cercanos a este gobierno. La verdad, Rodrigo, es que efectivamente no solo en la glosa que viene en esa ley de reajuste del sector público del amarre, que en el fondo trata de establecer por ley una dificultad para gente que fue contratada por este gobierno y que fue contratada bajo la condición de las contratas. Las contratas tienen por naturaleza una relación finita con el Estado, no son como un contrato de trabajo laboral, no son como el personal de planta. Pero además de eso, que son, dicho sea de paso, más de 100.000 los funcionarios que nosotros hemos detectado que bajo este gobierno y específicamente durante el último año están a contrata o a honorarios en cargos de distintas importancia, pero todos con muy buenas remuneraciones en el gobierno central. Pero además de eso, están llamando a concursos, algunos de dudosa legalidad, para llenar cargos de planta que todos sabemos que no se pueden remover sin un sumario y sin todo un procedimiento que puede durar años. Y por lo tanto están dejando muy poco espacio para que el propio próximo gobierno pueda poner en práctica un programa que implica, entre otras cosas, revisar justamente este tipo de cosas. No se trata de disminuir el Estado por disminuirlo, tampoco se trata de la disputa añeja de más o menos Estado, se trata de que el Estado sea eficiente. Pero si el Estado tiene 100.000 personas contratadas cuyos trabajos son de dudoso aporte a la ciudadanía, bueno, es muy difícil que ese Estado sea eficiente. Ahora, eh, dicen que también una de las cosas complejas que se les viene a ustedes como gobierno, tiene razón o dice razón o está relacionada con que la administración de los recursos del Estado en este último término, en este último periodo, ha sido compleja. Compleja en el sentido de que hay reparticiones que han tenido problemas con la llegada de los fondos, que hay una, no sé cómo decirlo, un- una especie de, ya porque me carga decir una suerte, una especie de no sé si negligencia o mala administración que algunos servicios públicos han tenido para pagar sus propios compromisos. ¿Qué hay de eso y cómo lo repercute? Bueno, ha sido de histórica las fallas sucesivas que ha tenido la DIPRES, que es el órgano que gestiona el presupuesto nacional, la Dirección de Presupuesto. Ellos se han equivocado invariablemente todos los años en la estimación de cuáles van a ser los ingresos y cuál va a ser por ende el déficit fiscal, es decir, cuánto por sobre lo que el país tiene estamos gastando en distintos programas y en distintas materias. Pero efectivamente hay además hoy día un problema de recursos que no se tiene claridad de en qué se han ejecutado. La Contraloría ha venido ya levantando la alerta en varios ministerios y cuál es el nivel de deuda que el próximo gobierno va a heredar. Porque hay muchas formas de disfrazar la deuda. Yo puedo decir que tengo ejecutado el presupuesto de vivienda, pero debo miles de millones de pesos bajo alguna fórmula de algún instrumento financiero a las inmobiliarias que han construido esas viviendas. Y por lo tanto, la holgura fiscal que va a tener el próximo gobierno en materia de vivienda puede ser muy distinta según cuál sea el verdadero nivel de endeudamiento que el gobierno actual está dejando. Y como todo va atrasado, no sé si deliberadamente o no, la misma ley de reajuste del sector público que debió haber estado tramitada el año pasado, muchas de estas cosas todavía no se saben y cuesta encontrarlas, cuesta bucearlas para saber realmente cuál es el nivel de endeudamiento, cuáles van a ser la disponibilidad de recursos. Están además dejando amarrados, como decíamos recién, muchos cargos públicos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay, por un lado,
una aparente buena voluntad del presidente que ha dicho que va a ser un traspaso impecable y qué sé yo, pero por otro lado vemos que deliberadamente están dejando varias bombas de tiempo al próximo gobierno que se va a encontrar sin los recursos ni los medios para enfrentar distintas situaciones. Te pongo un solo ejemplo, Rodrigo. El reglamento de la ley Uber establece ciertas exigencias para que quienes manejan un Uber tengan que sacar licencia de conducir profesional, tengan que cumplir con ciertos requisitos de sus vehículos. Bueno, para cumplir con todas esas exigencias, el Ministerio de Transportes tenía que construir una plataforma. Se gastó más de 1.000 millones de pesos en una plataforma que no funciona. Y hoy día acaban de licitar otros 500 millones de pesos para hacer una plataforma que suponen que sí va a funcionar. Y cuando esté esa plataforma terminada, suponiendo que la terminen, van a publicar el reglamento. Y ese reglamento va a producir la cesantía de 80.000 trabajadores aproximadamente de personas que no van a poder cumplir legalmente con esos requisitos y esa bomba le va a explotar en la cara al próximo gobierno. Así como ese, hay muchos otros situaciones que son de alto impacto, y si las sumamos todas son de muchísimo impacto, que van a comenzar a explotar producto de, reitero, no sé si es deliberado, si es parte del entusiasmo juvenil que todavía tiene quienes integran este gobierno, pero hay muchas situaciones complejas que están quedando en malas condiciones y yo diría en condiciones desleales para que las toma y las pague el próximo gobierno. Ahora, por ejemplo, continuando con lo que usted está diciendo, nosotros el día eh, de ayer o antes de ayer, no tengo claro, reporteamos una visita del presidente Boric a la zona de reconstrucción, pero reporteamos lo que no decía el comunicado oficial. El comunicado oficial ha salido el presidente con el ministro Monte entregando o visitando algunas de las construcciones que se han entregado para un grupo de unas 20 personas, pero no reportea que paralelamente hubo una manifestación mayor de más gente que reclamaba en nuestro portal Quinta Visión ahora en Quinta Visión Noticias, en los dos portales aparece en la nota, pero que reportaba, digamos, en el fondo lo que nosotros mostrábamos era la otra cara de la moneda, la gente que está reclamando porque los subsidios no han funcionado, porque llevan 2 años no pasa nada, etcétera. Entonces, y por otro lado, en el Mercurio del día jueves, en la primera página dice, Boric hablará con Kat sobre el futuro del proceso de reconstrucción. ¿Me puede explicar ambas cosas? No, la verdad es que el proceso de reconstrucción ha sido una vergüenza. Son 4.000 aproximadamente las viviendas destruidas. No se han construido más de 300 viviendas a la fecha y habiendo transcurrido 2 años de los incendios. Y efectivamente el gobierno se enredó, el ministro Montes particularmente, yo creo que se enredó en el sentido de exigirle a los damnificados los requisitos que se requieren para un postulante habitual, normal al subsidio habitacional, en circunstancias que es una catástrofe. A las personas les están reponiendo la casa después de una catástrofe, no es la persona que está postulando una vivienda y que por lo tanto tiene que cumplir con requisitos tan evidentes como no tener otra vivienda. Pero ¿qué culpa tiene una persona modesta de haber heredado una segunda vivienda o de estar viviendo en un departamento que es un bien común, donde algunos de los otros cuatro copropietarios tienen una segunda vivienda y por lo tanto son inhábiles para el subsidio habitacional? Hay adultos mayores que estando en situación prácticamente de pobreza, los han tratado como si fueran millonarios y no les han otorgado los subsidios, por ejemplo, para arrendar, porque supuestamente tienen más de una vivienda y resulta que las dos están quemadas. Entonces, realmente la ineficiencia y la ineficacia y la falta de humanidad con que se ha conducido la reconstrucción es realmente de antología y no me cabe ninguna duda y espero poder que el tiempo nos dé la razón y dar la cara cuando ello ocurra, para bien o para mal,
que el próximo gobierno va a tomar esto con un sentido de urgencia y con los mecanismos que por lo demás ya existen, porque todo esto ya, Chile es un país de catástrofe. Chile ya sabe cómo expropiar para reconstruir, sabe cómo ayudar excepcionando determinados requisitos que no aplican para una catástrofe y sí aplican obviamente para el subsidio habitacional normal. Esos instrumentos existen y yo espero que asumiendo el próximo gobierno y el presidente, yo lo acompañé en una reunión que tuvimos con personas que habían perdido sus viviendas en los incendios. Incluso había una señora que había perdido dos seres queridos que no han reaparecido. Se fueron con los escombros a algún lugar donde están abandonados y ni siquiera han podido recuperar sus restos y tampoco han tenido acceso a la recuperación de sus viviendas por todas estas trabas burocráticas que hemos conversado. Así que no me cabe ninguna duda que va a ser una prioridad del próximo gobierno la reconstrucción de los sectores de Viña del Mar y Quilpué que fueron tan dramáticamente afectadas por los incendios. Hace una semana, el ex candidato a alcalde de Viña, Iván Poduje, estuvo en ese mismo lugar y aparece eh, nombrado como probable. Él va a ir a ser el nuevo ministro de la vivienda, porque sí, él es, por lo menos la gente del sector sabe que él conoce la realidad y que podría ser una buena ayuda. Bueno, yo conocí a Iván Poduje justamente a propósito de los incendios, cuando yo no era candidato a nada, y junto con Carolina Corti, que en ese minuto tampoco era candidata a nada, fuimos a recorrer los lugares y recuerdo que contactamos a Iván Poduje para que nos ayudara a orientar a los damnificados, porque habían versiones distintas de la gente del Ministerio de Vivienda, de la gente de los departamentos de obras municipales, no funcionaba el retiro de los escombros, las demoliciones también tenían una serie de complicaciones y ahí Iván Poduje nos acompañó a un par de reuniones. En ese contexto lo conocí. Después hemos seguido en contacto y no me cabe ninguna duda que tiene todas las capacidades técnicas para ser un muy buen ministro de vivienda y no me cabe ninguna duda también que si él es el ministro de vivienda, la reconstrucción va a tener un impulso especial para nuestra quinta región, que es lo que todos esperamos por lo demás. Nos deben quedar 10 minutos, señor Pardo, y sucede que hay hoy día en el mundo también un tema que quiera o no quiera, va a seguir, esperemos que solucionado, pero va a seguir avanzando, que es un tema internacional que de una u otra manera nos repercute a toda América Latina y que es el concepto, la visión de lo que pasó en Venezuela hace unos días, que el tercer día del mes de enero, y que está terminando o comenzando, no sé, pero con la presentación del secuestrado, no sé cómo llaman los secuestrados, Extraído. extraído ya, extraído, como una muela del presidente y la señora, la primera dama de Venezuela en un tribunal de Nueva York. Es unido además, aquí a Estados Unidos, el presidente ha dicho, tienen que devuélvame mi petróleo. Yo le pregunto, en estas cosas tan raras del lenguaje del presidente norteamericano, ¿qué pasa si en marzo el presidente Trump dice, devuélveme mi cobre que ustedes me lo quitaron en el 72? A ver, aquí hay dos cosas. Primero, hay una dictadura que lleva más de 20 años oprimiendo un pueblo a tal punto que un tercio de la población ha tenido que arrancar y desperdigarse por el mundo buscando mejores horizontes. Yo fui muchas veces a Venezuela en el tiempo de Chávez, cuando yo era presidente del GAIR, y íbamos a defender a Radio Caracas Televisión, después a Globovisión, después a las radios, y todo lo que significó la dictadura de Chávez cuando, y hay que decirlo, espero publicar una columna en estos días de eso, los senadores y diputados de la izquierda chilena no adherían a los acuerdos que logramos sacar en la Cámara de Diputados y en el Senado condenando estas violaciones a los derechos humanos, porque ellos veían, El senador con Navarro, cierto,
Usted me está refiriendo Pero no solo Navarro, el al senador diputado. Gasmuri, que después fue embajador en Venezuela, Carlos Ominami, en fin, eran seis los senadores que votaron en contra de por lo menos uno de las resoluciones más importantes en momentos muy difíciles para Venezuela. Entonces, eh, esa caída, porque yo creo que efectivamente hoy día sigue gobernando el mismo régimen, pero porque Estados Unidos aprendió que no puede dejar un vacío de poder y le está poniendo exigencias que no sabemos cuáles son. Yo espero que además del petróleo esté la liberación de los presos políticos cubanos. Hay 18.000 presos políticos, perdón, venezolanos que están sufriendo en las mazmorras del régimen. Espero también que hayan otras exigencias de ese tipo. Pero yo tiendo a pensar de que el proceso está de alguna manera controlado y vamos a tener un retorno a la democracia en Venezuela. La forma en que lo hizo el presidente Trump, sin duda que es una forma controvertida. Chile es un país pequeño, no es pequeño, técnicamente somos un país mediano. Y como país mediano, dependemos mucho de la estabilidad de las reglas internacionales. Nosotros tenemos conflictos vecinales pendientes o semi-resueltos, tenemos una proyección antártica, tenemos el control del estrecho de Magallanes, tenemos, en fin, una serie de situaciones que benefician a Chile en la medida que se respeten las normas del derecho internacional. Por eso que las formas en que proceda o ha procedido Estados Unidos en este caso puede que no sean las mejores desde el punto de vista de nuestros intereses como nación. Pero ahí hay que esperar un poco, porque yo tengo la sensación de que la fundamentación bajo la cual Estados Unidos va a justificar la extracción de Maduro tiene que ver justamente con las violaciones de los derechos humanos de las cuales se le acusa, pero fundamentalmente de el rol que ha tenido ese régimen en el narcotráfico y en la desestabilización de la región. De manera que esa discusión, que a mí me parece que es muy importante respecto de las reglas del derecho internacional y hasta qué punto lo que ha hecho el presidente Trump se ajusta o no a esa regla, es una discusión válida. Yo no dejo de alegrarme de la caída de Maduro, pero igual miro con preocupación ese otro escenario, pero eso es parte de lo que todavía no sabemos y que está en pleno desarrollo. Yo espero que, reitero, signifique prontamente elecciones y la instauración de un régimen democrático que con el apoyo que va a dar sin duda Estados Unidos a través de la industria petrolera y otras, va a permitir también una reactivación económica que le devuelva la esperanza a los venezolanos. Nos deben quedar 3 minutos. Indudablemente podríamos pasar todo digamos, todo un programa hablando de la forma, del lenguaje del presidente Trump y estas cosas tan raras, digamos, frente al gran país que promueve el neoliberalismo, que se ha transformado en un país Entre explotado. paréntesis, entre paréntesis, El proteccionismo y la presión, digamos, pero entre paréntesis, Rodrigo, la nacionalización del cobre que después fue implementada durante el gobierno del presidente Allende con efectivamente cláusulas muy controvertidas respecto de los intereses norteamericanos, generó una deuda que Chile pagó. Posteriormente, Chile tuvo que indemnizar a las empresas que fueron expropiadas, indemnizarlas en un precio mayor que el que había obviamente fijado el gobierno de Allende, porque era un precio que tenía, eso da para varios programas más, pero en definitiva eso se pagó. Distinto al caso de Venezuela, donde efectivamente el petróleo venezolano se estatizó o se nacionalizó el año 76, pero la compañía estatal que explotó el petróleo lo hizo en concesiones con empresas norteamericanas que después Chávez volvió a expropiar. Entonces, ahí hay un daño económico que Estados Unidos está reclamando y que yo reitero, espero no sea ese solo el interés de Estados Unidos, sino que también los presos políticos y el retorno a la democracia en Venezuela. ahora en Chile, acuérdese que usted el Parlamento completo chileno votó a favor de la nacionalización, Sí, totalmente. con la sola excepción del senador Víctor García Garcés. Y todos los demás
todos los parlamentarios de izquierda, de derecha y de centro votaron, pero bueno, esa era materia de rural. Ahora, al finalizar, nos queda muy poco, no más de un minuto. ¿Qué le parece que el presidente electo haya dicho hoy día en la mañana, mire, pues le preguntan por la motosierra, mire, quédense tranquilos, la motosierra está muy bien en una foto, pero yo no traigo una motosierra, ni voy a usar una motosierra, ni tengo nada que ver con la motosierra? Eso Me parece muy bien, me parece muy bien porque hay mucho que podar, mucho que ajustar, mucho que corregir, pero no podemos comparar la situación de Chile con todo lo que se han empeñado en destruir el país, no la podemos comparar con la situación de Argentina, donde cualquier herramienta gruesa iba a funcionar para desarmar lo que era el desastre del Estado argentino. En Chile no tenemos un desastre de esas proporciones. Sí tenemos una tarea muy desafiante para modernizar el Estado, para reducir la permisología, para incentivar la inversión, pero eso requiere inteligencia y no motosierras. Ok, muchas gracias, diputado electo don Luis Pardo, un gusto conversar con usted. Espero que después del 20, cuando ya tengamos el gabinete completo, nos podamos volver a reunir. Muchas Con gracias. mucho gusto, Rodrigo, y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Usted lo ve ahí, él es el diputado electo Luis Pardo, hoy parte de en la mesa de negociación, de conversación por parte de Renovación Nacional en las tratativas para ir a armar un nuevo gobierno, Luis Pardo Santos. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.